Y ahora sí se logra ver, jóvenes. En la parte superior. Aceleración, o sea, lo que tengo acá es desplazamiento relativo, o sea, acá faltó, para que quede más explícito, lo estoy evidenciando como una función del tiempo, ¿se dan cuenta? Es igual a menos masa sobre rigidez por aceleración total, que es una función del tiempo. O sea, ese subíndice T es total. Está claro que es del terreno más relativo. Pero ¿qué sabemos? No sabemos quién es omega. Omega no es raíz de K sobre M. ¿Y quién sería K sobre M? ¿No sería omega al cuadrado? ¿Y quién sería, si K sobre M es omega al cuadrado, no sería M sobre K la inversa de omega al cuadrado? Entonces, ¿qué puedo darme cuenta? De que todo este término menos M sobre K sería menos 1 sobre omega al cuadrado. ¿Así está claro? ¿Sí, Juan? ¿Está claro hasta ahí? Ya. Entonces, miren, no olvidemos lo siguiente. Listo. Este es el desplazamiento relativo, ¿verdad? Ya. ¿Qué pasa cuando ese valor es máximo absoluto? ¿Cómo se llama? ¿Recuerdan? Cuando ese valor desplazamiento es el máximo absoluto, o sea, de toda la función del tiempo hay un valor que es máximo absoluto, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Lo hemos mencionado, Juan. ¿Cómo se llama? Desplazamiento espectral. O sea, el máximo absoluto es desplazamiento espectral. Entonces ya, volvamos aquí. Si yo tomo el máximo absoluto, jóvenes, o sea, de esa función, para esta función del tiempo, tomo el máximo absoluto, sería SD, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, este SD sería igual a menos 1 sobre omega al cuadrado, y esa aceleración total va a ser la pseudoaceleración. Ahora, estamos hablando del mismo tiempo, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? De que aquí está partiendo de que para este desplazamiento T, obviamente que, si se dan cuenta, son directamente proporcionales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para este desplazamiento, si esto es máximo, este valor también sería máximo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a esa aceleración se le llama pseudoaceleración espectral. ¿Por qué pseudo? Porque todo esto hemos partido de que no existía amortiguamiento, ¿verdad? Pero existe, ¿verdad? Existe un amortiguamiento. Entonces, todo eso está partiendo de la suposición de que esto no existe, pero sabemos que en realidad el amortiguamiento está presente en todas las estructuras. Entonces, por eso toma el nombre de pseudo. Porque no... ¿Cuál sería la aceleración exacta, jóvenes? Si ustedes quisieran la aceleración exacta, máxima, absoluta, tendrían que hacer el gráfico, ¿no?, de desplazamiento, velocidad, aceleración, y de ese gráfico tomar el máximo absoluto. Esa sería la aceleración máxima espectral, no pseudo, sino aceleración máxima espectral o aceleración espectral. ¿Entienden? Ahora, no necesariamente ustedes creen que va a coincidir donde es el máximo desplazamiento en la historia, no va a coincidir necesariamente con la máxima aceleración. ¿Se dan cuenta? Pero en cambio, en este gráfico, cuando obviamos el amortiguamiento, sí coincide, ¿se dan cuenta? Sí, sí va a coincidir si obviamos el amortiguamiento. ¿Está claro? Pero esto es parte de una suposición de que no existe amortiguamiento. Pero ese valor pseudo aceleración, es muy parecido al valor real, al valor que obtuvieran de hacer toda la gráfica y determinar el punto máximo. ¿Está claro? ¿Por qué, jóvenes? Porque es muy aproximado. Porque recuerden que nuestras estructuras son subamortiguadas, ¿recuerdan? Estamos hablando de amortiguamiento del 5%. Entonces, si ustedes mismos recuerdan cuando vimos vibración amortiguada? Recuerdan que el omega D era omega raíz de 1 menos chi al cuadrado, y eso cuánto les daba si reemplazaban un chi de 5%, les daba 0.998 omega, ¿recuerdan? Entonces, la realidad es de que, o sea, el amortiguamiento sí tiene efectos dinámicos, pero si lo obviamos, no es muy diferente lo que vamos a obtener. Esa velocidad
bueno, en este caso aceleración, ¿verdad? ¿Sí? Esto que estamos obteniendo, como esto es aceleración total y no es la real, se le llama pseudoaceleración. ¿Cómo se le representa? SA. O sea, de pseudo, no, bueno, el S viene de espectral, ¿ya? De espectral a, pero eso es pseudoaceleración, no es la aceleración exacta. ¿Listo? Listo. Entonces aquí está, ¿no? Miren, volvamos aquí. Entonces yo puedo demostrar que a partir de esta expresión, cuando este desplazamiento sea el máximo, es decir, sea el espectral, el SD, puedo obtener el SA, ¿verdad? Sería menos m sobre k por SA, que es una pseudoaceleración. Listo. Entonces yo sé que esto es menos 1 sobre m al cuadrado, entonces yo puedo despejar SA. ¿Y SA cuánto sería? Sería menos omega cuadrado por SD. ¿Sí? ¿Está claro cuál es? Entonces, conociendo el SD, ya puedo conocer el SA. ¿Está claro? Ahora, este signo menos me importa. En un espectro importa el signo, ¿recuerdan? No importa. Entonces, si lo puedo dejar de lado. Y puedo decir que la pseudoaceleración es simplemente omega al cuadrado por SD. ¿Se entiende, jóvenes? Listo. Ahora, ¿y cómo obtengo la velocidad, la pseudo velocidad? Miren, si se dan cuenta, jóvenes, este movimiento que ustedes tienen de desplazamiento es igual a menos 1 sobre omega, desplazamiento relativo es menos 1 sobre omega al cuadrado, aceleración. ¿Eso no representa un movimiento circular? Donde es como si una partícula se estuviera acelerando a una velocidad angular omega. ¿Listo? Y esta es su aceleración angular, omega cuadrada veces el desplazamiento. Entonces, bajo esa misma lógica, si esto es aceleración, ¿cómo sería velocidad? ¿No sería simplemente el omega por el SD? ¿Sí? ¿Recuerdan las ecuaciones para movimiento circular y para una aceleración constante? ¿Sí? Entonces, si la aceleración es omega al cuadrado SD, la velocidad es omega por SD. Pero ojo, que como esta velocidad también se ha calculado de forma, o sea, dejando de lado el amortiguamiento, pasa a llamarse pseudo velocidad. ¿Está claro? Porque también no es la velocidad exacta. ¿Cuál sería la velocidad exacta? Bueno, tendrían que ir para ese periodo, hacer el gráfico de velocidad y agarrar el punto máximo. ¿Se dan cuenta? Que no necesariamente, repito, va a coincidir en el mismo tiempo. ¿Se entiende, jóvenes? Listo. Entonces, ahí aparece la pseudo velocidad y la pseudo aceleración. ¿Listo? Listo. Pero algo, estos hijos no se olviden, por favor, cuando hablamos de pseudoaceleración, es la aceleración total, jóvenes, no es la relativa, es la total. Es la aceleración del terreno más la aceleración relativa de la estructura. ¿Está claro? ¿Sí? Listo. Ahora, entonces, pseudo velocidad, entonces, hemos demostrado que se puede expresar como omega por desplazamiento espectral. Algunos lo llaman D, otros lo llaman SD. ¿Listo? Entonces, jóvenes, ¿cuál es la ventaja de esto, no? Ya, de que si yo conozco el SD, esta gráfica, puedo automáticamente sacar el espectro de SB, el de pseudo velocidad. Sí, cada uno de estos valores lo multiplico por omega. ¿Y qué te da? Te da directamente el espectro de pseudo velocidad. No hay más que hacer. Cada valor lo multiplican por omega y ya está el espectro de pseudo velocidad. ¿Puedo sacar el espectro de pseudo aceleración? Sí. Cada uno de estos valores lo multiplico por omega al cuadrado. ¿Y qué obtengo? La pseudoaceleración. ¿Se dan cuenta? Entonces, es bien práctico, ¿no? Usar los valores pseudo, porque no hay que hacer todo el proceso de hacer la gráfica al máximo, no, mejor dicho, hacer la gráfica de velocidad de aceleración y buscar el punto máximo. ¿Se dan cuenta? Es directo, ¿no? A partir del desplazamiento espectral, lo multiplico por omega, velocidad espectral. Lo multiplico por omega al cuadrado, aceleración, pseudoaceleración espectral. ¿Está claro? Listo. De todas las gráficas que hemos visto,
desplazamiento espectral, pseudo velocidad espectral. La que me interesa, jóvenes, es la pseudo aceleración. ¿Sí? Y yo les voy a explicar por qué me interesa eso. Ahora se los voy a explicar. Y por qué la norma nos da un espectro de pseudo aceleraciones. Pero ese es un espectro de diseño, que es diferente. Pero lo que interesa no es ni el desplazamiento ni es la velocidad. Lo que interesa para hacer el análisis es la pseudo aceleración. ¿Está claro? Listo. O sea, aquí estaría el gráfico de pseudo aceleración. O sea, que se ha obtenido a partir del espectro. Cada uno de los puntos del espectro de desplazamiento lo he multiplicado por omega al cuadrado y llego a esta gráfica. ¿Listo? Obviamente, el espectro lo construí para un 5%, ¿verdad? Entonces, esto sigue siendo para un 5% de amortiguamiento. ¿Está claro? Listo. Bueno, y acá, una vez más, acá formalizo un poco la definición de espectro, ¿no? Miren, como también la definición que hemos visto, dice, es una gráfica, un espectro es una gráfica del valor máximo absoluto, ¿recuerdan? Todo lo que es ordenadas son valores máximos absolutos de una cantidad de respuesta. Cuando hablamos de respuesta, recuerden que es desplazamiento, velocidad, aceleración. ¿Listo? Entonces dice, es una gráfica del valor máximo absoluto. Todo lo que está aquí son valores máximos absolutos. Aceleración, velocidad o desplazamiento como una función del periodo de vibración natural. ¿Sí? ¿De qué depende, no? Del periodo de vibración natural. ¿Se dan cuenta? Todo esto es de un sistema de un grado de libertad. ¿Sí? O también puede ser expresado en función, bueno, algunos ya no se usan, ¿no? Pero antes se usaba en vez del periodo la frecuencia. ¿Sí? En vez de usar periodo, usabas frecuencia. Pero es simplemente transformar nada más, ¿no? ¿Listo? Eso es lo que se denomina el espectro de respuesta de dicha cantidad. Si es velocidad, espectro de respuesta de velocidad. Si es desplazamiento, espectro de respuesta de desplazamiento. Si es aceleración, espectro de respuesta de aceleración. Si es pseudo velocidad, espectro de respuesta de pseudo velocidad. Si es pseudo aceleración, espectro de respuesta de pseudo aceleración. ¿Está claro? Listo. Miren, algo interesante. Dice, no olviden esto. El espectro de respuesta de pseudoaceleración, ¿qué representa? La aceleración total, o no se olvide. No es la aceleración relativa, ni la del terreno, es la total. O sea, es la suma de ambas, del terreno más la relativa. ¿Listo? Dice, esto es casi idéntico al verdadero espectro de respuesta de aceleración total. O sea, se refiere a la aceleración exacta. ¿Cuál hubiera sido el verdadero si es que hubiéramos hecho esto, ¿no? Una vez más repito, hubieran sacado aceleración versus tiempo y hubieran sacado de cada punto, de cada periodo, un valor máximo absoluto y construían una gráfica similar a esta, ¿verdad? Ese sería el espectro de aceleraciones máximas. ¿Está claro? Listo. Pero como no hemos hecho eso, este es un espectro de pseudoaceleración. Lo hemos sacado a partir del omega al cuadrado, ¿no? Multiplicado por desplazamiento espectral. Listo. Algo interesante que te dice es de que es casi idéntico. Lo vamos a ver, jóvenes. Es casi idéntico. Bueno, esto obviamente que es casi idéntico siempre y cuando sean estructuras ligeramente amortiguadas, que es el caso de las estructuras, ¿no? Las estructuras civiles, edificios, concretamente, tienen un amortiguamiento del 5%, es bastante pequeño ese amortiguamiento, ¿listo? Y algo curioso, miren, si se dan cuenta, ¿qué es lo que observan en este gráfico? Miren, en el caso del espectro de desplazamiento, no sé si lo notan, tanto como el de desplazamiento como el de velocidad, parten de cero, ¿observan? Bueno, obviamente que no hay un punto 0, 0, ¿verdad? Porque un punto 0, 0 correspondería a un periodo 0. Es una estructura que no existe, ¿verdad? Un punto cercano a 0, se nota que el desplazamiento y la velocidad son 0, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el espectro de pseudoaceleraciones? ¿Comienza acaso en 0? No. ¿En qué valor comienza?
¿Cuánto creen que es ese valor que inicio? Bueno, no el valor exacto, ¿no? Pero ¿a qué hace referencia ese valor? Ya, esto es lógica nada más, jóvenes. Volvamos aquí, ¿no? Volvamos aquí, ¿no? Ya. Si está comenzando en cero, jóvenes, o sea, para un periodo muy pequeño, te está dándote desplazamientos muy pequeños y velocidades muy pequeñas, ¿verdad? Pero recuerden que en el caso del desplazamiento y la velocidad son desplazamiento relativo y velocidad relativa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está claro eso? Ya, pero en el caso de la aceleración, de la pseudoaceleración, es del terreno más relativa. Entonces, ¿qué creen que está pasando? Sí, miren, es lógica, ¿no? Miren, si el desplazamiento relativo es pequeño, la velocidad relativa también va a ser pequeña, ¿verdad? ¿Y la aceleración relativa cuánto va a ser? Pequeña también. Entonces, ¿qué es lo que le está dándole todo el valor grande que empieza? ¿Qué creen que es eso, jóvenes, que está acá? ¿Por qué no empieza desde cero? La aceleración del terreno. ¿Listo? Entonces, este valor que está empezando es básicamente... ¿Y qué aceleración del terreno? La máxima, ¿verdad? El peak gram acceleration, porque esa probablemente es la que va a generar el máximo desplazamiento. ¿Recuerdan? Una vez más, jóvenes, no se olviden. ¿De dónde se ha salido el PSA? Del D. ¿Y a qué responde el D? El D no responde al movimiento del terreno. ¿Y dónde creen que son los máximos desplazamientos? ¿Dónde creen que son? Acá están, los máximos desplazamientos. Para la máxima aceleración del terreno. ¿Está claro? ¿Sí? Donde son máximos los desplazamientos es donde probablemente el terreno tiene la máxima aceleración. ¿Y cuál es la máxima aceleración de todas? Recuerden, acá está el movimiento, el acelerograma. Es el peak gram acceleration, ¿verdad? Entonces, siguiendo esa lógica, no es obvio que este sería cercano al peak gram acceleration, ese valor de aceleración total. ¿Por qué? Porque la aceleración relativa es mínima y lo que queda es aceleración del terreno. Y la aceleración del terreno máxima es el peak gram acceleration. ¿Está claro? Entonces, este valor que empieza es el peak gram acceleration. ¿Listo? Listo. Y bueno, aquí estamos explicando lo mismo, ¿no? No se olviden, jóvenes, pseudoaceleración es aceleración relativa más aceleración del terreno. ¿Listo? Ya, y aquí está comparado, jóvenes. Miren, acá lo que se ha hecho es graficar el espectro de pseudoaceleración y el espectro de aceleración total. Miren, es prácticamente lo mismo, solamente hay una pequeña variación aquí, al inicio. Miren. Después, o sea, la curva de color azul es la aceleración total exacta. ¿Se entiende? O sea, el espectro azul es el que, una vez más repito, el que se hubiera construido, si yo sacaba aquí gráficas de aceleraciones, iba buscando el máximo absoluto, registraba un punto, si hacía todo ese proceso, obtenía esta gráfica de color azul. ¿Listo? Bueno, no se ve porque está superpuesto en la verde. Luego la verde es la de la pseudoaceleración, que es la que simplemente a partir del SD lo multiplico por omega al cuadrado y ya me da eso. Eso no es lo mismo, jóvenes. ¿Listo? Ahora, miren, vamos a ver la velocidad. La velocidad ahora sí cambia un poco. En el caso de la pseudo velocidad ya no es tan exacto. ¿Listo? Sí hay una pequeña variación, pero sobre todo a partir de, miren, hasta antes de un segundo sí es casi exacto, ¿ya? Para periodos más grandes sí se ve diferencias entre la pseudo velocidad y la velocidad exacta. Una vez más, ¿cuál sería el espectro de velocidad exacta? Sería el que tú hubieras construido sacando gráficas de velocidad, sacando el punto máximo absoluto. ¿Listo? Ahora, es exactamente lo mismo, jóvenes, y no sé si se han dado cuenta de un detalle. ¿Qué escala es esta que está ahí abajo? ¿Cómo se llama esa escala? Logarítmica. ¿Listo? O sea, este no va de 0, 1, 1, 10. Entonces, miren, esto que está acá, en realidad que parece que difiere,
Eso es de 0,1 a 0,02. ¿Sí o no? Es lo mismo, jóvenes. El espectro de pseudoaceleración es prácticamente el mismo que el de aceleración exacta. ¿Listo? Listo. Ya está. Entonces ahora vamos a ver qué hubiera pasado, jóvenes, si yo resolvía para diferentes, construía el espectro, pero para diferentes amortiguamientos. Ya no me quedaba con el 5%. O sea, estamos tomando el mismo sismo, ¿no? Recuerden, el centro 1940, pero ahora voy a construir un espectro con 0% de amortiguamiento. Miren, esta es la gráfica azul. Este es el espectro de desplazamiento en pulgadas versus periodo en segundos. ¿Listo? Con 0% obtienen esa gráfica de color azul. Ahora, el de 5% es el que hemos construido nosotros. ¿Listo? 5% es el que hemos construido en las diapositivas anteriores. ¿Qué hubiera pasado si le aumentamos el amortiguamiento? Verde. 20%. Es la magenta. ¿Se dan cuenta cómo cambia la respuesta? Y es lógico, ¿no? Mientras más amortiguamiento, ¿qué hace? Reduce los desplazamientos, ¿verdad? El amortiguamiento reduce los desplazamientos. ¿Se dan cuenta? O sea, por ejemplo, miren, a ver, enfoquémonos aquí. Para un periodo de 3 segundos. No, periodo de 1 segundo. Miren. Ya, miren, para empezar, el espectro, ustedes pensarán, ¿y por qué se construye hasta 4 segundos? O algunos construyen hasta 2. Las estructuras jóvenes tienen periodos bien pequeños. Ya, no hablemos de estructuras, pero particularmente edificios. Los edificios, sus periodos son bien pequeños. Recuerden que les hablé de esa expresión, yo les mostré, 0.1n, o sea, un edificio de 10 pisos, si fuese puramente porticado, tendría un periodo de 0.1 por 10, un segundo. Estamos hablando de 10 pisos. ¿Sí? Entonces, las estructuras comunes, ¿tiene sentido construir tu gráfico para más de 4 segundos? ¿Para qué, no? Si vas a usar, probablemente vas a estar usando nomás este rango nada más. ¿Está claro? Listo. Entonces, miren, lo que observemos para un segundo, ¿sí? Miren, para un segundo, para una estructura de un grado de libertad de un segundo, si tuviese 0 amortiguamiento, con un segundo, para ese sismo, ¿qué nos da? Más o menos, pongámosles 8, ¿ya? 8. Te da un desplazamiento de 8. Ese desplazamiento es el máximo absoluto que experimentaría, ¿verdad? ¿Está claro? Ahora veamos con 5% de amortiguamiento. De 8 se va a ir más o menos hasta 5. ¿Se dan cuenta? Cómo el amortiguamiento ha reducido el desplazamiento. ¿Está claro? De 8 se va casi a la mitad, ¿no? No es la mitad, se va a 5. Pero si yo aumento a 10 y a 20, ya no hay tanta reducción. ¿Se dan? O sea, sí hay reducción, pero no es tan drástica como ir de 0 a 5. ¿Se dan cuenta? Si voy de 5 a 10, bueno, ha reducido, ya no es 5, es 4. Y si voy de 10 a 20, reduce un poco, pero ya no es tanto como si reducía de 0 a 5, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Listo, entonces en eso consiste, ¿no? Entonces, y también, esto también nos puede servir un poco para reflexionar sobre los sistemas de control sísmico. Por ejemplo, bueno, acá tienen el edificio con aisladores, ¿no? Que ya lo han visto seguramente. Y esa es una forma de controlar. Bueno, esa ya es otra forma que tú desacoplas básicamente el movimiento del terreno con el movimiento de la estructura, ¿no? Es como que lo desacoplas. Es básicamente como si la estructura la colocara sobre rodillos. Entonces ya no está empotrada la estructura en el suelo, ¿no? Ya no hay ese momento de empotramiento, ¿se dan cuenta? Es como que ahora se desliza en el suelo, ¿no? Pero la otra técnica es los disipadores de energía, ¿no? Que eso se va más por, como esto, ¿no? Es como que aumentar el amortiguamiento de la estructura, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú aumentas el amortiguamiento, claramente se observa que los desplazamientos disminuyen, ¿no? ¿Sí? Por eso, para que ustedes tengan una idea, para que un sistema de amortiguamiento añadido, ¿sí? Como pueden ser los amortiguadores de fluido viscoso, funcione realmente, tiene que incrementar hasta un 30% adicional, ¿no?
¿Por qué? Porque se dan cuenta que no tiene mucho sentido incrementar, o sea, si me voy de 5 a 10, no pasa nada, no tiene que aumentar bastante amortiguamiento para que recién sea efectivo. ¿Está claro? Listo. Ahora, bueno, a partir de si estos son los espectros de desplazamiento, ¿cómo hago para sacar el espectro de pseudoaceleración? Cada punto lo multiplico por omega al cuadrado. Y ya está. Ahí están los espectros de pseudoaceleración. ¿Listo? Que también se evidencia la reducción, ¿no? En la aceleración. ¿Se dan cuenta? Las aceleraciones siempre también reducen, ¿no? ¿Sí? Es la misma tendencia, sigue. Y en todos los casos se dan cuenta que comienza con la aceleración pico del terreno, ¿no? Lo que ya hemos explicado. Listo. Algunas conclusiones. Dice, el amortiguamiento es efectivo reduciendo la respuesta para casi cualquier periodo de vibración dado. A ver, miren, si observan, en casi todos los periodos, o sea, observen, vayan moviéndose a lo largo del eje X. Hay reducción, en algunos más que otros, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí en 3 segundos hay más reducción de la que hay, por ejemplo, en 2.8 tal vez, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero en general, a lo largo de todos los periodos, siempre hay reducción. ¿Se dan cuenta? Siempre la gráfica roja está debajo del azul, la verde está debajo de la roja y la morada debajo de la verde. Bueno, en este caso, miren, por ejemplo, aquí dicen casi todos, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí no hay tanto, ¿no? Si tuvieran un periodo de tal vez 1.4 segundos, se dan cuenta que acá tiene, en la curva roja se pega mucho a la verde, ¿se dan cuenta? Entonces, probablemente para ese periodo, tener 5% a 10 no hace nada de diferencia, ¿se dan cuenta? Por eso te dice que, pero en general el amortiguamiento sí es efectivo, lo que dice acá, ¿no? El amortiguamiento es efectivo. Claro, la respuesta del amortiguamiento es efectivo para casi cualquier periodo. ¿Listo? Ahí entre comillas casi, ¿no? Ya. Vamos a ver esto interesante, lo que les comentaba, ¿no? Para entender un poco también la resonancia, ¿no? Para terminar de entender la resonancia. Un registro sísmico puede considerarse como la combinación de un gran número de componentes armónicos, ¿sí? A ver, esto se refiere a... Miren, ya, aquí. ¿Qué pasa si yo tengo, miren, aquí tengo una onda generada artificialmente? ¿Sí? Voy a generar una onda, o sea, un seno, vamos a un seno, ¿ya? Lo genero artificialmente y yo quiero construir un acelerograma. ¿Qué tendría que hacer? Esa onda, ese acelerograma yo lo voy a construir a partir de 5 señales armónicas diferentes, cada una teniendo una amplitud igual a 1. O sea, miren, acá tengo 5 armónicos, acá hay 3 y acá hay 2. O sea, lo que está, este es 1, 2, 3, 4, 5. Todas las curvas seno, ¿qué tienen en común? Tienen la misma amplitud, ¿sí? O sea, la amplitud del movimiento es 1. ¿Está claro? Va de 0, 1, 0, menos 1. Y así es constante, ¿verdad? Pero lo que sí se va a cambiar son las frecuencias, los periodos. Esta primera curva tiene un periodo de 5 segundos, o sea, de este punto a este punto hay 5 segundos. Luego, esta otra curva tiene un periodo de 4 segundos ahora. Esta tiene un periodo de 3. La de abajo, esta tiene un periodo de 2 segundos. Y esta tiene un periodo de 1 segundo, ¿no? ¿Sí? Todos se han graficado para el mismo eje horizontal. Por eso es de que cada vez se va comprimiendo, ¿no? Más. ¿Se dan cuenta? Porque el periodo es más pequeño, ¿no? O sea, obviamente que para 5 segundos hay menos cantidad de ondas, ¿no? Que hay para 1 segundo, ¿no? Entonces se ha juntado, ¿se dan cuenta? Listo. ¿Qué pasa si ustedes combinan estas 5? ¿Qué pasa si combinan estas 5 señales armónicas? La suman. ¿Creen que lo que les da es armónico? No, jóvenes. Les va a dar esto. Y esto no es algo similar a un acelerograma.
no es algo aleatorio, ¿sí? Entonces, por eso también es de que existe un método que se llama la transformada de Fourier. Usando la transformada de Fourier, tú puedes una carga dinámica general como un acelerograma de un sismo, tú puedes expresarla como una combinación de ondas senoidales de diferentes amplitudes, diferentes periodos. ¿Está claro? Entonces, justamente eso es lo que les decía, ¿no? Un sismo en realidad no es una onda seno, pues como se dan cuenta, ¿no? Entonces, hablar de resonancia en estructuras no es del todo correcto, ¿verdad? Porque la resonancia, para empezar, ¿cuándo pasaba? Cuando era una función armónica, ¿recuerdan? Era P sub 0 por coseno de omega barra por T. ¿Recuerdan lo que hemos estudiado? Ese es un armónico, ¿verdad? Cuando la frecuencia de la fuerza omega barra coincidía con la frecuencia de la estructura, se producía la resonancia. ¿Está claro? Ahora, en una carga sísmica aleatoria, ¿yo puedo decir que esta carga tiene una frecuencia omega barra? No, jóvenes, no, porque es aleatoria, no es un seno, ¿se dan cuenta? Pero sí, lo que va a pasar es de que si yo la descompongo en varias ondas seno, alguna de estas ondas seno sí va a tener la misma frecuencia que la estructura, ¿verdad? ¿Sí? Pero no está en resonancia, porque no es una suma es una composición de ondas seno, ¿no? No es que esté actuando solamente esa. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, de que alguna de las componentes sí va a tener, podría entrar en resonancia, ¿no? Pero es solamente una componente. ¿Y eso en qué cómo se evidencia? Bueno, se evidencia en esto, pues, jóvenes, ¿no? En picos, ¿no? En tu espectro de desplazamiento, y se dan cuenta, hay picos, ¿no? Probablemente es por eso, ¿no? Porque ha habido esa coincidencia. Y por eso es lo que les menciono, que no se podría hablar de resonancia en estructuras propiamente, ¿no? ¿Sí? Porque la onda sísmica no es una onda C. ¿Listo? Pero sí hay para algunas estructuras sí le afecta más que a otras, ¿no? ¿Se dan cuenta? Miren, por ejemplo, aquí está clarísimo, ¿no? Miren, por ejemplo, recuerden que cada periodo, cada punto podría representar perfectamente una estructura diferente, ¿no? Porque este punto es una estructura de 0.1 segundos de periodo y este otro punto es una estructura de 0.5 de periodo, ¿no? Se dan cuenta que para una estructura de un periodo muy pequeño, por ejemplo 0.1, hay un pico máximo, ¿se dan cuenta? O sea, le afecta más esa señal que para una estructura de un segundo, por ejemplo. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Sí? ¿Se entiende, Juanes? Entonces volvamos aquí. Dice, un registro sísmico puede considerarse que es la combinación de un gran número de componentes armónicos. ¿Listo? Cualquier estructura de un grado de libertad estará cerca de la resonancia con uno de estos componentes, ¿ah? O sea, puede entrar en resonancia con un componente, no con todo. ¿Listo? Y el amortiguamiento, ya sabemos, bueno, la resonancia para empezar es algo también teórico, ¿no? Porque se daría resonancia si es que no hubiera cero amortiguamiento, eso se va al infinito, ¿no? Pero como toda estructura tiene amortiguamiento, ¿qué pasaba, no? Recuerdan que llegaba a un máximo, pero ya después bajaba, ¿no? ¿Recuerdan la gráfica que hemos visto? Listo. Por lo tanto, el espectro de respuesta mostrará reducciones debido al amortiguamiento en todos los rangos del espectro, ¿no? Es lo que les decía, ¿no? Como existe el amortiguamiento, jóvenes, miren, si comparan una vez más, si comparan el amortiguado, que es el de 5%, el rojo con el azul, siempre reducción, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Está claro, vean la curva azul y la curva roja. Está siempre por debajo, ¿no? O sea, ahí está el efecto del amortiguamiento. ¿Se ve? Siempre reduce, ¿no? ¿Listo? ¿Y por qué, no? Y estos picos, jóvenes, o sea, recuerden que no olviden este concepto. Estos puntos que están aquí son máximos absolutos, ¿recuerdan? ¿Sí? Entonces, esos picos es probable que hayan sido generados, que si lo vemos de esa forma, como que alguna de las componentes ha resonado, hubiera generado este pico, ¿verdad? La respuesta máxima absoluta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se dan cuenta?
pero el amortiguamiento que ha hecho ha reducido bastante eso, ¿no? ¿Se nota claramente el efecto del amortiguamiento? ¿Sí? ¿Se entiende cuál es esa parte? O sea, lo que me refiero es esto, ¿no? Si yo veo la respuesta de desplazamiento, esos picos máximos, ¿dónde creen que se ha dado? Pues se hubiera dado cuando, digamos, si de las componentes, si yo al sismo lo descompongo en estas señales armónicas y algunas de esas entran en resonancia con la estructura, esas componentes van a generar desplazamientos picos, ¿verdad? ¿Sí? Pero ese desplazamiento pico yo lo estoy registrando aquí. Aquí. Y esto es, la curva azul son desplazamientos picos sin amortiguamiento. Cuando yo le aplico el amortiguamiento a la estructura, vean cómo está la reducción. Entonces yo ya estoy teniendo en cuenta, o sea, entonces eso de que se dice que la estructura colapsó porque entró en resonancia, no es del todo cierto, ¿no? ¿Está claro? Porque yo ya, si yo voy a trabajar con este espectro, ya está considerando esos efectos, ¿se dan cuenta? Ya estoy registrando estos valores, ¿no? ¿Sí se entiende? Listo. Ya, entonces acá está el ejemplo. Ya, miren, esto es justamente... Hay un gráfico que se llama, a partir de la transformada de Fourier, se puede hacer este gráfico, que se llama el espectro de amplitud de Fourier. ¿Sí? Que es un gráfico en el cual tú ya tienes que ir a trabajar al dominio de las frecuencias. Ya no trabajas en el dominio del tiempo, sino en el dominio de las frecuencias. Y lo que haces aquí, muestras lo que se llama una amplitud de Fourier que va de 0 a 1. Entonces, miren, más o menos, ¿qué te está diciendo? Miren, para que tengan una idea, ¿no? ¿Dónde tiene picos esto? Miren, observen. Hay un pico en... miren, por aquí, esto está... Ya, hay un pico en un segundo, ¿verdad? Claramente, ¿sí? De esta gráfica. ¿Observen la gráfica? En un segundo hay un pico. Luego vamos por acá, esto no es 0.5 segundos, otro pico. Luego, este otro pico que está a la izquierda, más o menos estará en 0.2, tal vez, 0.25, 0.2, ¿verdad? Ahí están los picos, ¿sí? Ahora volvamos a las señales. ¿Cuál es la inversa de 5 segundos? ¿Cuánto? 2. 0.2, ¿verdad? ¿Cuál es la inversa de 4? 0.25. ¿Cuál es la inversa de 3? 0.33. ¿Cuál es la inversa de 2? 0.5. ¿Cuál es la inversa de 1? 1. ¿No son esos picos? Ahí está el 0.2, 0.25, 0.33, 0.5 y 1. Entonces, esto lo haría lo mismo, miren, si metemos un sismo real y le hacemos la transformada de Fourier, le va a dar así picos. Entonces, ¿qué quiere decir esos picos? Que esas ondas con esas frecuencias son las que son predominantes. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Listo? Entonces, esta gráfica de transformada de Fourier se puede hacer para cualquier acelerograma. ¿Han escuchado hablar del Seismosignal? ¿Sí? Es un software, ¿no?, que te permite procesar señales sísmicas. Entonces el Seismosignal tiene una versión educativa, o sea, y es gratuita, ¿no? Solamente tienen que registrar su correo y ya les llega a los días la licencia. Lo malo es que es muy limitado, o sea, no te permite, los parámetros los limitan, ¿no? No te permite trabajar con periodos, creo que te limita cada 0.2 segundos. Después no te permite trabajar simultáneamente registros, me parece. Pero tiene muchas desventajas en realidad. O sea, sí te la dan, pero... Por ejemplo, no podrías comparar, porque ya lo vamos a ver. Cuando tú construyes el espectro, como yo les decía, las aceleraciones, recuerden que un acelerograma normalmente está cada 0.02 segundos, ¿verdad? Los antiguos. O sea, te dan puntos, aceleraciones cada 0.02 segundos. Y los modernos cada 0.05 segundos. Entonces, ¿qué es lo malo de este software cuando es la licencia educativa, ¿no? Cuando es la licencia ya full, no hay problema.
que no te permite hacer cada 0.02 segundos. Me parece que su paso mínimo es cada 0.04. ¿Sí? Cuando es la licencia educativa. ¿Listo? Entonces ahí estás perdiendo, ¿no? Listo. ¿Qué más? Ya. Ya, terminamos con esto. Veamos unos ejemplos. Listo. A ver, miren, vamos a ver cómo se aplicaría el espectro de respuesta, ¿ya? Digamos que yo tengo una estructura cualquiera que yo la puedo representar con un grado de libertad. Esta estructura tiene una rigidez de 500 kips por pulgada. Tiene un peso total, o sea, W es peso de 2000 kips. ¿Listo? Ahora, si yo sé el peso, podría saber la masa, ¿verdad? Sabiendo que si estamos trabajando con sistema de uso común de Estados Unidos y si estamos trabajando con kips y pulgadas, yo recuerdo que la aceleración de la gravedad es 386.1 pulgadas sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué podría hacer? Si yo quiero la masa, ese peso podría dividirlo entre la gravedad y me daría unidades de masa. Recuerden que la masa, bueno, en el sistema de uso común de Estados Unidos no hay una unidad específica para la masa, ¿no? Lo que hay es el SLU, ¿sí? Pero no es como que no es oficial, ¿no? No es lo mismo que en el sistema internacional que hay el kilogramo, que es la unidad estándar de masa, ¿sí? Lo que hay es un SLU, pero no es como, ¿cómo les explico eso? No es como la unidad formal, ¿no? La oficial. ¿Se entiende, jóvenes? Es igual que lo que les mencionaba del sistema técnico de unidades, ¿no? Existe la unidad técnica de masa, pero no es la oficial, ¿me dejo entender? O sea, lo correcto es de que la masa es una unidad derivada, ¿recuerdan? Que se expresaba a partir de la fuerza y la aceleración. De la segunda ley de Newton, ¿recuerdan? Masa es igual a fuerza sobre la aceleración. Si las fuerzas están en kips, ¿en cuánto estará tu masa? Pues estará en kips por segundo al cuadrado entre pulgada. ¿Está claro? ¿Sí? Son unidades de masa. Listo. Si yo tengo la rigidez y tengo la masa, podría calcular la frecuencia, ¿sí? Que es la raíz de K sobre M. Esta es la frecuencia de esa estructura. Si tengo la frecuencia, puedo calcular el periodo, 2pi sobre omega, el periodo, 0.64 segundos. Si yo sé que la estructura tiene un amortiguamiento de 5%, ese es el chi, ¿verdad? Chi, 5%. La pregunta es, yo puedo determinar para esa estructura que tiene esas características, esas propiedades, para un sismo del centro 1940, ¿puedo determinar cuál es su máximo desplazamiento? Sí. ¿Tengo que resolver la ecuación del movimiento? No, porque por eso tengo el espectro, ¿verdad? Ya tengo el espectro para... Acá está el espectro, ¿no? Ahí está el espectro de desplazamiento. Tengo el espectro de desplazamiento que ya lo he construido, ¿verdad? ¿Y el espectro de desplazamiento qué me da? ¿No me da los máximos absolutos? Entonces, ¿para qué voy a resolver la ecuación del movimiento si ya está? Ahora, ojo, que lo que sí tiene que coincidir es que sea 5%, ¿no? ¿Sí? Eso sí tiene que coincidir. Como la estructura es 5%, puedo usar este espectro. Entonces ya no habría necesidad, miren, observen la ventaja de usar el espectro, ¿no? Como yo sé que hay un espectro, ya no tengo la necesidad de resolver toda la ecuación del movimiento. Simplemente voy al espectro, entro con el periodo, que es 0.64, donde corta la gráfica, ese valor es el desplazamiento máximo. En este caso me va a dar 3.03 pulgadas. ¿Está claro? ¿Sí? Esa respuesta es solo de un acelerograma. Solo de un acelerograma. Si cambio el acelerograma de otra respuesta. Te da otra respuesta. ¿Sí? Por eso esta respuesta es solamente para el acelerograma 1940 el centro. ¿Listo? Componente norte-sur. De ese sismógrafo, ¿no? En específico, ¿no? Porque un evento sísmico lo pueden registrar múltiples sismógrafos, ¿no? ¿Sí? No es que es exclusivo
Tal sismógrafo registra solamente ese evento sísmico, ¿no? Todos los sismógrafos de la zona van a registrar ese evento sísmico. ¿Está claro? Ya. Ahora, miren lo que voy a hacer a continuación. Conozco el desplazamiento. Puedo conocer, si ya conozco el periodo y el desplazamiento, ¿puedo conocer la pseudoaceleración? Pseudo. Sí, porque como ya conozco, bueno, lo pueden hacer del gráfico, no tiene mucho sentido en realidad, pero simplemente agarro y el desplazamiento espectral era 3.03, ¿no? Lo debo multiplicar por omega al cuadrado. O sea, a ver, 3.03 por 9.82 al cuadrado, ¿cuánto les da? A ver, por favor, ayúdenme ahí. 3.03 por 9.82 al cuadrado, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da, Juanes? ¿Alguien ha calculado? Bueno, pueden equivocarse, no hay problema. ¿Cuánto les da? Bueno, 3.03 por 9.82 al cuadrado, ¿cuánto da? 292. ¿Cuánto? 292. Ya. Mire, aquí lo que he hecho, no sé por qué lo he hecho, pero lo he hecho con la gráfica, ya en esta figura, ¿no? Pero es cercano al valor exacto, ¿no? ¿Listo? Y acá lo está haciendo con la gráfica, ¿no? Está entrando con ese periodo y está entrando de la gráfica, ¿no? Siempre va a haber un error por la misma precisión de la gráfica, ¿está claro? Pero bueno, ya digamos, es cercano al valor exacto que he calculado, ¿está claro? Acá da 300,01 pulgadas sobre segundo al cuadrado, ¿listo? Ya. ¿Para qué me sirve tener la pseudoaceleración? Para calcular el cortante en la base de la estructura. ¿Y cómo puedo calcular el cortante? Si ya conozco la pseudoaceleración, simplemente multiplicando la masa por la pseudoaceleración y me da el cortante. O sea, si multiplican la masa 5.18, recuerdan que era kips segundo cuadrado sobre pulgada. Si lo multiplican por 301 pulgadas sobre segundo al cuadrado, les va a dar kips. Y eso les va a dar 1559 kilolibras o kips. O sea, quiere decir que para esta estructura, que tiene un periodo de 0.64 segundos, el cortante máximo que va a experimentar en la base es 1559 kips. ¿Está claro? Ya, ¿alguien me puede decir de dónde sale que el cortante es la masa por la aceleración, pseudoaceleración? ¿Qué fórmula, Jorge? ¿Qué fórmula has usado? ¿Por qué el cortante es masa por pseudoaceleración? ¿Cómo? Rigidez por pseudo desplazamiento. No, ese es el momento. Más o menos. Por ahí va. Ya, Juanes, con eso terminamos. Estamos sobre la hora. Ya, pero igual les explico la siguiente clase ya con más calma, pero aquí está la clave de todo, Juanes. Si entienden esto, Juanes, va a ser una gran diferencia, ¿sí? Porque muchas veces esto no se entiende bien esta parte. ¿Qué es lo que pasa, Juan? Esto tienen que tenerlo muy en cuenta. La ecuación era esta, ¿recuerdan? Masa por aceleración total más amortiguamiento por velocidad relativa más rigidez por desplazamiento relativo igual a 0. Total, acá está la suelo más relativa, ¿recuerdan? O terreno más relativo. ¿Qué pasa si yo, en esa expresión, jóvenes, qué pasa si en esa expresión descarto la componente de amortiguamiento? La elimino. Es lo mismo que hicimos para la pseudoaceleración, ¿recuerdan? ¿Ya qué me quedaría?
me quedaría masa por aceleración más rigidez, masa por aceleración total más rigidez por desplazamiento relativo. Rigidez por desplazamiento relativo, eso no era la fuerza elástica, ¿recuerdan? La que se representa por el resorte o por las dos columnas, ¿no? Acá están las dos columnas, ahí está la fuerza elástica. ¿Listo? Ya. Y esta masa por aceleración no es la fuerza inercial que se genera, ¿sí? Porque es la masa por la aceleración total, ¿no? Es tanto aceleración del terreno como aceleración relativa. Es la fuerza inercial que se opone al movimiento. Listo. ¿Qué pasa aquí, jóvenes? Entonces yo me doy cuenta que la fuerza elástica es K por U. Y esa es la única, y si se dan cuenta, miren, cuando actúa la fuerza elástica, aquí está. Aquí está, miren. Si yo paso el término de masa por aceleración total al lado derecho, me quedaría esto, ¿no? Menos masa por aceleración total. Y acá me quedaría amortiguamiento, fuerza de amortiguamiento más fuerza elástica. Si yo ignoro esta, me queda solamente fuerza elástica. ¿Se dan cuenta? Entonces yo me doy cuenta de lo siguiente, que la fuerza externa es igual a la fuerza elástica. ¿Se dan cuenta? Entonces puedo colocar esto, como que, miren cómo estoy colocando, que la fuerza elástica es la fuerza que estuviera actuando en la estructura. ¿Sí? ¿Y esa fuerza elástica qué genera? Bueno, es una fuerza que depende del tiempo. ¿Qué va a generar? Una reacción en la base, ¿verdad? Que también va a depender del tiempo. Ahora, si esta fuerza fuera la máxima, este cortante en la base sería el máximo, ¿verdad? Listo. Entonces, ahí viene este punto. Acá está, miren. Fuerza elástica, masa, bueno, es la rigidez, ¿no? Rigidez por desplazamiento. ¿Quién es la rigidez? Bueno, rigidez es omega es raíz de K sobre M. Omega al cuadrado es K sobre M. K es M por omega al cuadrado. M por omega al cuadrado. ¿Quién era omega al cuadrado por U? Cuando esto es máximo, esto es desplazamiento espectral, ¿recuerdan? Cuando el desplazamiento es máximo. Y si lo multiplico por omega al cuadrado, pseudoaceleración, que es una aceleración total, no se olviden. Entonces yo puedo decir de que la fuerza elástica es la masa por la aceleración total. ¿Está claro? Y eso, cuando sea máximo, me da el cortante máximo. ¿Está claro? Entonces, esta parte es clave porque lo que nos dice aquí, jóvenes, es de que cuando ustedes van a evaluar fuerzas internas, o sea, ya hacen todos análisis sísmicos, pero ahora les dicen ya, diseñen, pues, ¿no? Cuando se hace el análisis de fuerzas internas, se ignora la componente del desplazamiento. ¿Está claro? ¿Sí? La componente del amortiguamiento, disculpen. El amortiguamiento es el que se ignora. Y solamente se considera las fuerzas elásticas para calcular fuerzas internas. Porque con cortante, ¿qué es lo que haces, no? Ya a partir de este cortante, bueno, si fuese el método estático, sacas distribución de fuerza en altura y luego sacas las fuerzas internas. ¿Está claro? Si fuese el método modal espectral, ya sísmica lo vamos a ver más adelante, ahí es combinación, pero todo está en base solamente a la componente elástica. ¿Por qué pasa eso, jóvenes? Porque se ha demostrado que para diseño de los elementos, si bien es cierto, ya aquí estamos haciendo una aproximación, ¿verdad? Porque lo real hubiera sido también incluir el amortiguamiento. ¿Listo? Pero, ¿qué es lo que sucede? Aquí en el libro de Chopra lo menciona y te dice lo siguiente, ¿no? Que para empezar, se desprecia que esta fuerza de amortiguamiento contribuya a las fuerzas internas y a los esfuerzos, y que, miren, si ustedes analizamos, cuando ustedes hacen el método de diseño, cuando han visto diseño de elementos de concreto armado, por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes comparan, no? Comparan, bueno, incrementan las fuerzas, reducen las resistencias. Ya, pero esas resistencias, jóvenes, ¿de dónde sacan esas expresiones de la resistencia de los elementos? O sea, por ejemplo, para el diseño de vigas por flexión. Hay una expresión, ¿verdad? Que momento último, phi por FY, ¿recuerdan? Ya, esa expresión, jóvenes, ha sido sacada de ensayos, ¿verdad? Han hecho muchos ensayos y han llegado a que la falla dúctil es de esa forma, ¿listo? Pero
esos jóvenes, esos ensayos han sido hechos a una cargas cuasi estáticas, no son cargas dinámicas que se han aplicado a la viga, sino son cargas a velocidad lenta y ha fallado, ¿verdad? Y de ahí han sacado la expresión que es la resistencia máxima, ¿está claro? Ahí, si se dan cuenta, en ese mismo tipo de ensayos, como es velocidad pequeña, el amortiguamiento creen que ha afectado. Contemos la siguiente clase, si nos has pasado de la hora.